Metodologías de gestión de proyectos. Unidad 1, 2 y 3, fase 7. Los integrantes del grupo colaborativo son Gilbert Cardona, Andrea del Pilar Vargas, Joiner Fernando Hidrobro, Diana Medina, José Ignacio Barrero. Y este trabajo es presentado al ingeniero Augusto Castro como sustentación del trabajo escrito que se debe desarrollar en la fase 7. A manera de introducción, tenemos que un proyecto es una unidad de trabajo en la que se realiza una gestión de recursos disponibles para alcanzar el objetivo específico del proyecto como tal. Todo en ello en un periodo de tiempo claro y establecido en la planificación. También podemos definir que las metodologías de gestión de proyectos han sido un elemento clave para la administración de trabajo. Se trata de planificar y gestionar todos los componentes desde la gestión de recursos hasta la coordinación del equipo de trabajo o todos los involucrados en los resultados del mismo. Estas guías metodológicas, de las que hice referencia anteriormente, es precisamente PMBOK, Scrum Manager y Prince2, que son las guías metodológicas que se abordaron en el desarrollo de este curso. Estas herramientas son un poderoso insumo para la correcta gestión y administración de proyectos en los diferentes sectores de la economía. Estas metodologías de gestión de proyectos se aplican comúnmente en proyectos que requieren constantes tomas de decisiones, que dependen de una centralización y control continuo, que demandan una constante verificación, seguimiento y ajuste de las actividades inherentes al proyecto. Estas son las principales razones o las principales áreas en las que se aplica la gestión de proyectos y más específicamente estas tres a las que estamos haciendo referencia en este momento. Estas guías metodológicas permiten gestionar todo tipo de proyecto. Como primera medida tenemos que pueden planificar el proyecto por medio de un calendario de Gantt, prioriza las actividades más importantes, es decir, que las jerarquiza, gestiona todos los recursos disponibles que son costos y gastos del proyecto, presenta presupuestos, los justifica y los administra, mantiene una constante asesoría, se proyecta para simular escenarios evitando los riesgos y si son inevitables, entonces los minimiza de tal manera que el impacto sea el menor posible. Entonces las guías metodológicas más utilizadas de estas tres a las que hemos hecho referencia en la fase 6 y en la fase 7 de gestión de proyectos son más precisamente PMBOK y Scrum Manager. Son las dos más utilizadas de las tres que hemos visualizado hasta el momento. Pero entonces hagamos un breve análisis de las guías metodológicas. El PMBOK. Este es un conjunto de herramientas de gestión de proyectos y buenas prácticas que todo gestor de proyectos debe conocer y aplicar. Adicionalmente podemos agregar que está orientada a una gestión predictiva de los proyectos. Atiende a las diversas fases de la planificación lineal. Una vez superada una etapa, no se volverá a ella. La planificación se realiza en la fase inicial, en donde se establece la necesidad o solución, el alcance de las actividades y se predice su coste. El Scrum Manager es un conjunto de labores grupales que están al servicio de la consecución de un objetivo. ¿Ya? Y podemos definir también que el Scrum Manager es la metodología ágil por excelencia. El proyecto se va resolviendo por pequeñas entregas en las que la participación del cliente es activa, replanteando aspectos que inicialmente no se contemplaban. Finalmente, el Prince2, este es un método estructurado para la gestión de proyectos. Es una metodología concebida para mejorar el desarrollo del proyecto y elevar sus probabilidades de éxito. Aquí tenemos unas similitudes entre las tres guías metodológicas que hemos visualizado hasta este momento y que son el objetivo de estudio de este trabajo colaborativo, PMBOK, Prince2 y Scrum Manager. Entonces en la primera
línea tenemos entonces que la integración estratégica del proyecto es una de las tareas en las que profundiza el PMBOK, y su relación con el PRINCE2 dice que ejecuta la primera fase del proyecto y el Scrum Manager propone las actividades que agilicen el inicio y puesta en marcha. Entonces, como podemos verificar, hay una similitud entre las actividades que ejecuta el PMBOK, el PRINCE2 y el Scrum Manager en la gestión de proyectos. También podemos definir qué determina el alcance del PMBOK, el proyecto. El PRINCE2 gestiona los límites de cada fase del proyecto y el Scrum Manager lleva un estricto seguimiento de las obligaciones de los participantes en el proyecto. Seguidamente, iniciando con PMBOK, nuevamente dice que el manejo del PMBOK se realiza por medio de fases. Y en PRINCE2 divide cada una de las tareas importantes del proyecto para su cumplimiento, es decir, da también prioridad a las fases y las gestiona. El Scrum Manager entonces en cada fase lleva a cabo la verificación de los resultados, es decir, que interactúa de la misma manera y tratando de identificar los resultados posibles del proyecto. La última línea dice que su orientación está enfocada a los resultados, hablando del PMBOK. En el PRINCE2 dice que atiende las necesidades de los productos para satisfacer las partes interesadas. Entonces, vemos que también hay una relación porque ambos están enfocados en encontrar resultados como tal. Y el Scrum Manager dice que configura, diseña y ejecuta las estrategias de mejora para conseguir el éxito del proyecto como tal. Estas son unas cuatro importantes aspectos de estas tres metodologías en sus similitudes, pero obviamente hay muchas más que pues por temas de tiempo en este video no se van a relacionar, no se van a mencionar, simplemente se pueden investigar en diferentes sitios de la red, también en diferentes fuentes bibliográficas donde muy seguramente también incluirán algunas similitudes de esas herramientas que son tan importantes para la gestión de los proyectos. Pero también, como tienen similitudes, también tienen algunas diferencias. Entonces vamos a ver esas diferencias. PMBOK dice que no define roles ni responsabilidades, pero el PRINCE2 reconoce el personal idóneo para la estructura del proyecto, es decir, PMBOK no se preocupa por ir a gestionar cuáles son los roles que va a ocupar cada participante, pero el PRINCE2 sí reconoce el personal que debe trabajar en cada área, ¿ya? Y a diferencia de estos dos, el Scrum Manager lo que hace es que orienta a los seleccionados para la ejecución de las actividades. La segunda diferencia que hay entre estas tres herramientas metodológicas dice que el PMBOK lleva la aplicación de todos los procesos a cualquier proyecto en desarrollo, pero al cambio PRINCE2 dice que existe un principio que lleva a la personalización de los procesos de acuerdo a los proyectos. Y en cuanto a Scrum Manager, dice que participa activamente en los planes de desarrollo del proyecto, ejecutando planes programados. Solamente los programados. Ya como tercera opción tenemos que el PMBOK se desarrolla en un programa de planeación para las áreas del conocimiento y del plan de dirección. Ya en cambio el PRINCE2 dice que diseña un plan, lo diseña completamente en cada fase. En cada fase del proyecto trabaja en ese plan de desarrollo, ¿sí? Y pues a su misma vez es transmitido a la junta directiva, quienes son finalmente los que autorizan o no ese tipo de estrategia, ese tipo de plan estratégico. Pero el Scrum Manager lo que hace es que toma esos planes y los ejecuta. Esos planes y esas actividades los ejecuta, ¿sí? Y también propone los escenarios de mejora que tengan lugar en cada una de las actividades inherentes. Como cuarto punto tenemos que el PMBOK solo se enfoca en los cambios que puedan surgir en la línea base del proyecto, es decir, él solamente identifica los picos más importantes, más relevantes y son a los que va a atacar como tal en la línea inicial del proyecto. Ya hablando del PRINCE2, dice que los procesos de control
de cambio se definen por medio de la evaluación de cualquier situación que tenga un posible impacto en el proyecto. Es decir, él evalúa todas las hipótesis que se planteen, todos los escenarios que se puedan evidenciar y digamos que de cierta manera jerarquiza cada uno de ellos, asigna una evaluación y teniendo en cuenta ese nivel de significancia de sí mismo actúa. Ya en el caso del Scrum Manager, dice que reporta los sucesos y participa en los planes de acción para minimizar el impacto de los cambios. Aunque este ni identifica ni hace alguna de las actividades del PMU del PRINCE2, lo que sí hace es que va a aplicar las medidas de control y si tienen alguna oportunidad de participar para minimizar el impacto de los mismos, entonces lo hace de manera ágil. Ya en este punto tenemos entonces un modelo híbrido del proyecto o de la administración efectiva de un proyecto como tal. Este modelo híbrido encierra las tres metodologías que hemos estudiado hasta el momento. Vuelvo y lo repito, que es el PMBOK, el PRINCE2 y el Scrum Manager. Entonces, en primera medida tenemos que el análisis y evaluación de la viabilidad del proyecto tiene lugar el PMBOK. Aquí se lleva a cabo la administración de los recursos, puesta en marcha de las actividades del proyecto. Este tiene una injerencia total en cuanto al control de las operaciones de valor y su aplicación de técnicas, pautas y procedimientos para la ejecución de los proyectos es constante. ¿Sí? También ejerce un seguimiento y un control para el cumplimiento de objetivos y aumento de la actividad, de la productividad del proyecto como tal. El PRINCE2 en el modelo híbrido tiene una parte también muy importante de su desempeño. Él diseña y desarrolla las alternativas de solución. Es decir, en el PMBOK tenemos aplicación de técnicas, pautas, procedimientos, se aplican técnicas para el cumplimiento de objetivos, pero también se identifican algunos tipos de situaciones en las que pudiera presentarse algún factor de riesgo, ¿sí? Obviamente, habíamos hablado anteriormente que era en la línea base del proyecto. En el PRINCE2, teniendo ya esa base de participación del PMBOK, entonces él diseña el desarrollo de las alternativas para la posible solución. Evalúa los procedimientos e implementación de las estrategias teniendo en cuenta que hace una evaluación mucho más amplia, tiene una perspectiva más holística en cuanto a la administración del proyecto y de los riesgos, hablando desde ese punto de vista. Y aplique también un control de calidad porque este PRINCE2 está orientado al cumplimiento de las entregas al producto, a la satisfacción del cliente. Entonces él ejecuta prácticas que garantizan la actividad de los procesos productivos. Aplicación y seguimiento de alternativas que garanticen resultados positivos, que era a lo que hacía referencia hace un momento, a la entrega del producto como tal, a la satisfacción del cliente. Ya tenemos el Scrum Manager o el Scrum Master y vemos que hay tres campos de aplicación muy importantes porque tiene mucha importancia y tiene mucha injerencia en este tipo de actividades que es como la gerencia como tal del proyecto, que es la persona que dirige la empresa o el proyecto como tal, la dirección estratégica de todas las actividades que se van a desarrollar en el proyecto, su planificación, el control, la evaluación de los riesgos, la evaluación de los cumplimientos, evaluación de indicadores. Todo esto hace parte también del Scrum Manager. Las entregas al final, porque también tiene una injerencia, así como el PRINCE2 está orientado al producto, a la entrega como tal, también el Scrum Manager, porque está trabajando directamente ahí. Es el que ejecuta las actividades, es el que hace el cumplimiento de los programas, tanto en la producción como en las entregas. Y también participa en la puesta en marcha del proyecto. Esto nos lleva a un control de las etapas productivas porque también está visualizando todo el panorama del proyecto y su cumplimiento. Gestiona las operaciones de valor, la cadena de valor del proyecto como tal y el cumplimiento de los programas de la producción y entrega. Entonces trabaja sobre un cronograma de producción, un cronograma de entregas, que es donde finalmente se obtiene el éxito del proyecto al final del mismo.
Entonces este es el modelo híbrido que se ha planteado teniendo en cuenta las 3 metodologías, guías metodológicas utilizadas en el curso de metodologías de gestión de proyectos. Entonces, a manera de conclusión, tenemos que el PMBOK se considera una alternativa más eficiente. Habíamos hablado de que todas las herramientas eran unas herramientas poderosas, eran unas guías metodológicas que ingerían de manera directa en el proyecto. Su inferencia es importante, su participación es constante, pero teníamos que escoger una herramienta que nos pareciera que fuera la mejor. Entonces, para el caso nuestro, para la investigación que se hizo en este trabajo colaborativo, el PMBOK se considera una alternativa más eficiente, debido a que el enfoque de la dirección que permite controlar todo el contexto del proyecto, es decir, que la guía PMBOK acoge todo el proceso de ejecución del proyecto desde la fase de inicio hasta la fase de cierre. Pero ¿cuáles son estas fases que encierra el PMBOK? Claro, es la iniciación del proyecto. Eso da paso a la planificación de todas las actividades y estrategias. Ya entonces, teniendo todo planificado, llevamos el proyecto hasta el nivel de ejecución de los programas, de todo lo que se ha planteado, de los estudios, de lo que se avaló. Después de que está todo en ejecución, ¿sí? Desde ese momento todo empieza a ejecutarse, también se pone en marcha el programa de seguimiento y control, que es constante, que es desde la iniciación hasta el cierre. No importa el orden en que se encuentre en este listado, siempre va a ejercer un seguimiento y un control constante de las actividades, tanto de la iniciación como la programación, la ejecución. El seguimiento va a ser siempre constante, como lo acabo de decir, y hasta el cierre del proyecto. Entonces, ya en el cierre del proyecto termina el seguimiento y el control, obviamente porque se ha entregado el proyecto como tal, ya se han cerrado todas las actividades, todos los cronogramas se han cumplido y se ha llegado al objetivo. Entonces, por esto es la herramienta que nos parece ser la más importante. Entonces, como mencionábamos líneas arriba, las demás guías metodológicas tienen gran similitud, pues en parte se complementan. Mirábamos una similitud bastante relevante en las diapositivas anteriores. Y esto hace que sea un poco difícil escoger entre ellas porque todas tienen una importante participación. Sin embargo, la dirección estratégica contempla aspectos importantes que se tienen en cuenta en la guía metodológica PMBOK, que son los que acabo de mencionar: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y finalmente el cierre del proyecto. Estas son nuestras referencias bibliográficas: K4Guide 2009, Administración de Proyectos, recuperado de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Un video que también nos fue suministrado para la visualización de las 3 herramientas metodológicas. Este ha sido el breve análisis de las herramientas metodológicas PMBOK, Scrum Manager y PRINCE2, que son las principales herramientas a las que hicimos el acercamiento en ese trabajo colaborativo. Muchas gracias.